Casi medio millón de personas resultaron afectadas por la falla en las líneas 1, 2 y 5 del metro de este día viernes. Una situación que generó, usted quizás lo vivió ahí, caos para muchos, desinformación también, junto con el colapso también de los buses del Transantiago y las calles capitalinas, que casi no se avanzaba. Queremos conversar sobre esta situación y para eso nos acompaña en CNN Chile el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, encantado de estar acá en CNN. Bueno, estábamos conversando que los dos también vivimos un poco el tema ayer de lo que ocurrió, que no se avanzaba nada, la gente caminaba y caminaba. A ver, uno se pregunta acá a estas alturas, a medida que van pasando las horas, ¿qué se puede hacer? El sistema funciona, pero basta con que haya un pequeño problema y se va todo a las pailas, como dicen. Bueno, efectivamente, yo creo que reducir la emergencia, el colapso de la ciudad vivido el día de ayer a un tema eléctrico, técnico y darlo por superado, creemos que de alguna manera es reducir el problema. Ayer vimos una ciudad de rodillas prácticamente frente al problema de un sistema de transporte que falló, como es el metro, que como dijo la propia presidenta Bachelet, está funcionando al límite de su capacidad. Y en consecuencia, lo que nosotros esperamos, más que solamente sentir que se da por acabada la emergencia, superando el tema eléctrico o pidiéndole la renuncia al presidente del directorio de la empresa estatal, lo que queremos es tomar obviamente el toro por las astas y entender que la ciudad de Santiago enfrenta un problema de dimensiones respecto de lo que es el transporte. Ayer no solamente falló metro, sino que colapsó toda vía de conexión e infraestructura pública del Gran Santiago. ¿Y por dónde se puede atacar? Porque claramente acá quedó más que demostrado ayer que, por ejemplo, el Transantiago no dio abasto para lograr solucionar un problema mayor. No lo dio. En la tarde ya con buses interurbanos, incluso con buses algunos militares que estaban en algunos sectores y con también iniciativas privadas que dejaron a sus trabajadores irse a las 2 de la tarde, logró que el efecto no fuera tan grande, pero finalmente el Transantiago no logró solucionar el problema. Bueno, decir dos cosas. Primero, uno puede entrar a ver el tema solamente de la dimensión de metro, y ahí yo creo que hay mucho que ocultar aún. Yo diría que hay denuncias también de los trabajadores que hablan de la falta de mantención, de la tercerización efectivamente de muchos de sus trabajos, pero tampoco podemos entender que esto solamente tiene que ver con el metro. Aquí lo que hubiésemos esperado era que la gente fallando el tren subterráneo hubiese ocupado el Transantiago como un sistema complementario de la red, pero vimos que los chilenos, los santiaguinos, mejor dicho, son metro dependientes, vale decir, hemos hecho un sistema que en los hechos ha desarticulado el transporte en superficie, hemos abandonado tal vez la inversión y la preocupación de las autoridades en esta materia, y en consecuencia lo que nosotros esperamos es una mirada del Ministerio de Transporte que entienda que el sistema de transporte del Gran Santiago requiere obviamente cambios profundos. Acá no podemos seguir haciendo más de lo mismo en términos que el ministro que asume se preocupa solamente del tema del financiamiento del Transantiago. Creo que al final del día ha terminado siendo una suerte de barril sin fondo de recursos, muchos recursos, pero que en el tiempo no implican mayor infraestructura y conectividad en el transporte en superficie. Hubiese esperado que tal vez la línea de superficie hubiese soportado lo que ocurría bajo tierra, tal vez con dificultades, ciertas situaciones de colapso, ¿no? Lo que hubiese sido entendible, pero aquí derechamente no existe Transantiago. Yo diría que básicamente habíamos de una suerte de redes que dependen, subsidian, en este caso un metro, pero hablar hoy día de un transporte público en Santiago, creo que obviamente el día de ayer también fue barrido dicha tesis. Ahora, muchos expertos señalan y cuentan de que problemas similares, no sé si iguales, pero similares, ocurren eventualmente en el metro en Madrid, en el metro en París, y que estas situaciones por lo general es algo relativamente habitual. Lo que pasa es que está dentro de un contexto de una serie de hechos que ya generan un colapso. Pero hay un tema que le quiero tocar. Yo, conversando con gente que de hecho trabaja en metro, que contaban independiente de que la gente de Chilextra cuando ayer fue a reparar ahí el lugar, sacó basura de todas esas zonas, basura que se notaba que indicaba que ahí en esa zona no se limpiaba ni nada hace muchísimo tiempo, por lo tanto uno desprende ahí que en términos de mantención y de limpieza ya ni siquiera tiene la capacidad de ese metro de poder hacerlo, no es que no querer, de poder hacerlo. Entonces, ¿cómo poder atacar un problema mayor en términos de que ya no sabemos a estas alturas qué es lo que se mantiene, qué no se mantiene, netamente por capacidades, y no sabemos tampoco a cuánto estamos de que quizás pueda ocurrir otro evento como lo que ocurrió ayer? Bueno, nosotros desde el Congreso queremos solicitar una suerte de auditoría de procesos completo de lo que ocurre dentro del metro.
quiero ser lapidario y decirlo con todas sus letras, no nos sirve las solas declaraciones de su gerente en términos que el tema está resuelto. Este no es un tema aislado, es la quinta crisis similar que tiene en los últimos 12 meses esta empresa. Este era el punto central respecto a lo que es la alimentación de energía de las 3 redes más importantes de Santiago, y en consecuencia era un lugar que debió haberse entendido como crítico siempre y por tanto haber tenido estándares de mantención incluso por sobre lo normal. Acá se acusa justamente esta suerte de incendio de basura, vamos a esperar la investigación interna por parte de la empresa, pero de ser así es un descuido mayúsculo que hace obviamente dudar de los controles, de los gerentes en este caso que hoy día están al interior de la empresa, porque como digo, una empresa que ya ha pasado a ser casi estratégica para el funcionamiento no solamente de la capital, del país. Recordemos tal vez el punto de vista económico y no hablar de las desgracias, las implicancias que tuvo lo que ocurrió el día de ayer. Claramente requiere un grado de profesionalismo y un grado de inversión respecto de lo que son las vías, que creo que hoy día no se condicen con el funcionamiento de dicha empresa. Lo que usted dice es muy cierto, diputado, en términos de que de hecho, yo tengo un tema bastante claro, que los terminales de Viña del Mar habían retraso en la salida de los buses porque los buses de Santiago no podían volver a raíz de los tacos que habían, y se generó problemas incluso en la quinta región con la gente que viajaba a Santiago. Eso ayer a las 3 de la tarde. Entonces, insisto, si es que Metro no tiene la capacidad de poder supervisar o de poder hacer las mantenciones correspondientes porque ya llegaron a un tope donde ya no se puede hacer más, ¿por dónde atacar? ¿Por el Transantiago? ¿Por mejorar el sistema de superficie? ¿Por dónde? Así es, lo que nosotros queremos hacer un emplazamiento derechamente al ministro. Aquí no le podemos simplemente endosar el tema a esta empresa porque lo que colapsó ayer fue el sistema de transporte de Santiago. Como digo, uno entiende que un sistema falle o una línea falle, pero el resto funciona. El transporte tiene que ver con vasos comunicantes, una visión efectivamente sistémica del tema, y creo que hoy día no hay un correlato entre lo que pasa por superficie de lo que ocurre efectivamente bajo el suelo. No hay una articulación que uno esperaría en términos operativos, de coordinación, que uno pueda, en la medida que falle un sistema, poder operar con cierta dificultad, pero operar con el otro. Y creemos que, como digo, ya este ministro está haciendo lo mismo que los anteriores, simplemente entendiendo que el Transantiago es un dolor de cabeza al cual hay que inyectar recursos, pero no hay una visión respecto de que hay que hacer aquí gestión pública, ordenar nuevamente el transporte en superficie. Hace tiempo que uno no ve inversiones, por ejemplo, en materia de corredores, en materia de infraestructura, en materia de ver otras alternativas en superficie, efectivamente, audacia respecto a un sistema que no requiere solamente un apoyo financiero, como veo hoy día más bien a los ministros de turno, este y otros, sino que asumir el tema del transporte en la capital y en regiones también en las grandes ciudades como un tema de envergadura. O sea, ¿podría ser entonces este el momento como para poder plantear quizás en cambiar el sistema de transporte, en realizar un sistema de transporte que finalmente, o implementar un sistema de transporte que finalmente cumpla con los estándares que en algún minuto se pensó que iba a cumplir el Transantiago, es decir, terminar con Transantiago y quizás buscar una nueva fórmula? Bueno, efectivamente, yo creo que no nos puede en esta vez la coyuntura solamente arribar al tema eléctrico o entender que el tema está superado en cuanto al tema de mantención. Yo creo que debemos entender más bien con una visión de Estado, y aquí tal vez vamos a tener que reestudiar cómo opera el sistema Transantiago, llámese transporte público. Conversaba yo con la gente de Metro, algunos funcionarios decían, ¿por qué no Metro puede el día de mañana postular, por ejemplo, como operadores de algunas de las zonas de transporte en superficie? Uno ve ciudades como Barcelona, Madrid, las grandes capitales europeas, una administración del sistema de transporte público, y de tal manera un sistema dialoga con el otro, y en consecuencia uno ve una misión más articulada, sistémica, en términos de que el día de mañana puede alimentar un sistema el otro, uno subsidia y compensa lo que ocurre en superficie. El tema de eventualmente de enseñarlo por qué no en Santiago tranvías, que sale un tercio de lo que ocurre con el metro, en este caso subterráneo, simplemente porque hay una suerte de compartimento de Estado en el cual se entiende que los operadores privados están arriba, el subterráneo está abajo. Metro Santiago antes operaba la línea de Metrobús, que eran más vías alimentadores justamente del metro. En consecuencia, lo que nos gustaría, como digo, primero que el ministro Comenlo entienda la crisis real del día de ayer. Yo entendí que él fue vocero de la contingencia, el tema eléctrico, atendió lo que son estos buses clones, pero a contar del día lunes, la agenda en transportes debe cambiar. Nosotros queremos citar al ministro de Transporte tal vez una sesión especial del Congreso, algunos hablan también de comisión investigadora, pero no con un ánimo, quiero decir, electoral, persecutorio, porque
yo creo que de este tema ya está muy manoseado el tema del Transantiago, sino que para repensar lo que usted nos invitaba, de una vez por todas, decir que Transantiago no puede limitarse año a año a hacer una glosa del presupuesto en el cual las regiones se indignan porque no hay presupuestos para ellas y simplemente le estamos inyectando recursos a un verdadero barril sin fondo cuyos cambios no se ven. Y diputado, si está ese diagnóstico eventualmente, ¿qué es lo que está amarrando quizás dar otros pasos? ¿Contratos que eventualmente estén vigentes con las empresas que cueste en estos momentos sacarlos del camino para poder generar cambio, o ya temas de contrato ya no es tema? No, yo creo que primero tenemos que entender el sentido de urgencia respecto a este tema y no reducirlo, como digo, a la crisis propiamente tal, porque si no vamos a continuar haciendo un parche de esto. Segundo, creo que el tema de la gradualidad es el verbo en mayúsculo. No se trata tampoco de eliminar nuevamente un plumazo, un sistema para reemplazarlo por otro, sino estaríamos hacer un nuevo Transantiago. Creo que debemos reestudiar la situación del AFT. Yo le escuchaba las palabras del expresidente Frey. No se entiende por qué el AFT, que es el coordinador operativo en términos del administrador financiero del sistema, hoy día lo manejen los privados, cuando es el que articula Metro con los distintos operadores, distribuye efectivamente los pagos. Creo que debe haber una autoridad de transporte y, como digo, tal vez revisar la estructura jurídica de Metro para que también pueda prestar servicio en superficie, como digo, de manera gradual, pudiese participar de las licitaciones, a mi juicio con mayor diálogo con lo que es Metro, y de esa perspectiva ir completando una red de transporte público en forma que pueda responder a contingencias como las vividas el día de ayer. ¿Y usted cree que está el momento para poder discutir esto desde el punto de vista político sin que esté ensuciado por temas electorales de por medio? A ver, yo creo que obviamente el riesgo siempre va a estar a la vuelta de la esquina, pero si uno ve la sucesión de gobiernos de distintos sectores, la verdad es que todos han echado mano a este sistema sin muchos resultados. Entonces, seguir haciendo de esto un tema de trinchera, yo creo que al final del día es reiterar conductas, y tal vez en años posteriores vamos a tener a un mismo entrevistado y lamentando otra crisis similar con una sociedad pero una ciudad mucho más extendida. También tiene que tener una visión urbana, también tiene que ver esto con la visión del centralismo. O sea, va a seguir creciendo Santiago a costa de las regiones. Mire, venimos a la vuelta de la presidenta Bachelet de Europa. Las ciudades en Alemania no tenían más de 3,5 millones de habitantes, y uno ve estas ciudades a la cual el año pasado se le extendieron cerca de 1.000 hectáreas más. Va a ser un monstruo del punto de vista urbano, y por tanto el tema del transporte va a ser un tema central en la discusión que se viene. Y esto mismo se repite hoy día en Antofagasta, usted Valparaíso, el Gran Concepción, como se van conurbando obviamente las comunas, y en consecuencia esto es un tema país. Y espero que obviamente la clase política esté a la altura y lo de ayer también sea lección aprendida. Muchas gracias, diputado, por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, vamos a una pausa y volvemos dentro de poco con más noticias.